Hay una estación en la Ciudad de México que casi nadie menciona cuando habla del metro. No aparece en las listas de las más transitadas. No tiene el caos visible de Pantitlán ni la historia romántica de Chapultepec. Está ahí, en el extremo noreste de la ciudad, al borde exacto donde la metrópoli termina y el Estado de México empieza. El metro esconde muchos secretos, y aquí te los voy a contar, así que suscribirte se llama Ciudad Azteca, y si alguna vez la has pisado, sabes que algo en ella no encaja, algo que no puedes nombrar con precisión, pero que se siente desde el momento en que bajas del tren y te preguntas, ¿por qué esto se siente tan roto? Cada día, cientos de miles de personas cruzan por esa frontera invisible. Vienen de Ecatepec, de Tecámac, de Coacalco, de municipios que el mapa oficial de la ciudad no reconoce pero que existen con toda su densidad, su urgencia y su necesidad de conectarse. Ciudad Azteca es su única puerta, la única estación de metro en muchos kilómetros a la redonda que les permite entrar al sistema de transporte masivo de la capital. Y esa condición, ser la única puerta, es exactamente el problema, porque una puerta que no tiene alternativa no es una puerta, es una trampa. Lo que vas a escuchar no es solo la historia de una estación terminal, es la historia de cómo la Ciudad de México diseñó su red de metro mirando hacia adentro, hacia el centro, hacia sí misma, mientras millones de personas llegaban desde afuera sin que nadie les preparara un sistema a la altura de lo que necesitaban. Es la historia de una frontera que se convirtió en cuello de botella, y es, sobre todo, la historia de un error que todavía no termina de cometerse. Ciudad Azteca no nació como estación terminal, nació como promesa. En 1984, cuando la línea B del metro todavía era un proyecto en papel, la idea era ambiciosa. Una línea que conectara el centro de la ciudad desde Buenavista con el noreste, cruzando colonias, populares, pasando por la Central del Norte, llegando hasta los límites de lo que entonces se consideraba el borde urbano. La línea B fue pensada para ser una solución de transporte masivo para una zona que crecía a una velocidad que las autoridades miraban con cierta mezcla de asombro y negación. El problema es que cuando la línea B finalmente abrió, en 1999 y 2000, el borde urbano ya no estaba donde los planificadores lo habían imaginado. El oriente y el noreste del Estado de México llevaban décadas creciendo sin parar. Ecatepec, con sus 2 millones de habitantes, ya era entonces una de las ciudades más pobladas del país. No un suburbio, no una extensión, una ciudad entera pegada al borde de la capital, sin metro, sin tren, sin sistema de transporte masivo que la conectara de manera eficiente con los empleos, los hospitales, las escuelas que se concentraban del otro lado de la frontera administrativa. Ciudad Azteca fue construida como terminal, como el punto final de 1900, una línea que llegaba hasta Amay, y no más, y en el momento en que abrió sus puertas ya era insuficiente. Eso es lo que nadie dice en voz alta sobre Ciudad Azteca. No fue una estación que funcionó bien y luego se deterioró, fue una estación que nació con el problema adentro. Para entender lo que ocurre en Ciudad Azteca cada mañana, hay que entender primero lo que ocurre antes de que llegues a ella. Imagina que vives en Ecatepec, no en el Ecatepec de las noticias, el de las estadísticas de violencia y pobreza que los medios usan como escenografía de la desigualdad. En el Ecatepec real, donde hay familias, trabajos, mercados, escuelas, la misma vida cotidiana que en cualquier otra parte de la zona metropolitana, solo que más lejos del centro y con menos infraestructura para llegar a él. Salen de casa a las 5:30 de la mañana, toman una combi o una ruta de autobús que los lleva, en el mejor de los casos, 20 o 30 minutos hasta la estación. Llegan a Ciudad Azteca. Y ahí comienza la segunda parte del viaje, la que depende de un sistema que no fue diseñado para absorber lo que recibe. El andén de la línea B en Ciudad Azteca, a las 6 de la mañana, es uno de esos lugares donde la ciudad muestra lo que es sin esfuerzo por disimularlo, cuerpo contra cuerpo. Trenes que llegan y se llenan antes de que la mitad del andén pueda subir. Personas que esperan no un convoy, sino 2, 3, a veces 4, calculando en tiempo real si van a llegar tarde al trabajo, si van a poder recoger a sus hijos a tiempo, si este día va a ser como todos los demás, o peor. Y lo que hace esto especialmente cruel
es que no hay alternativa. No hay otra línea de metro, no hay otra estación cercana, no hay una ruta diferente que redistribuya esa carga. Ciudad Azteca lo absorbe todo porque es lo único que hay, y cuanto más crece la zona metropolitana hacia el noreste, más absorbe, sin que nadie haya decidido que ya es suficiente. El Mejibus llegó con 1909 fanfarria. En 2010, el gobierno del Estado de México inauguró el Corredor 1 del Mejibus, ese sistema de autobús de tránsito rápido que corre por carriles confinados y que, en teoría, debía aliviar la presión sobre Ciudad Azteca, conectando Ecatepec con la estación de metro de manera más eficiente. Más rutas, más capacidad, más opciones para los usuarios del noreste. En la práctica, el Mejibus hizo algo diferente. No redistribuyó la demanda, la concentró, porque el Corredor 1 del Mejibus termina en Ciudad Azteca, así como el Corredor 2, así como el Corredor 3. 3 líneas de BRT que conectan distintos puntos del noreste metropolitano con un único destino, la terminal de metro. El sistema de alimentación que debería servir para distribuir funciona en realidad como un embudo, 3 mangueras apuntando al mismo vaso. El vaso es Ciudad Azteca. El resultado es una paradoja que los urbanistas conocen bien y que los políticos raramente admiten. Más, transporte que llega a un solo punto no mejora el sistema. Lo satura. Cada corredor nuevo del Mejibus, que conectó con Ciudad Azteca, no alivió el problema, lo amplificó. Trajo más personas al mismo cuello de botella, con mayor eficiencia, con mayor velocidad, para que esperaran más tiempo en el mismo andén. Hay algo casi matemáticamente perverso en esto. El Mejibus fue presentado como solución y funcionó como acelerador del problema. Y nadie lo dice así porque decirlo así implica admitir que la planeación de transporte en la zona metropolitana no ha sido, en términos reales, planeación. Ha sido reacción, ha sido parche. Ha sido construir el piso de arriba sin revisar si los cimientos resisten. Hay un número que explica Ciudad Azteca mejor que cualquier argumento. Ese número es 0. 0 estaciones de metro en Ecatepec, en una ciudad de más de 2 millones de habitantes, con una densidad urbana comparable a la de muchas capitales del mundo, sin una sola estación dentro de su territorio. Todo el sistema de metro de la zona metropolitana del Valle de México tiene sus terminales nororientales en el límite, en la frontera, como si existiera un acuerdo tácito de que el transporte masivo termina donde termina la Ciudad de México, y comienza algo diferente, algo que no merece la misma inversión, la misma infraestructura, el mismo nivel de servicio. Ese acuerdo no está escrito en ningún documento oficial, pero está escrito en el mapa del metro. Mira el mapa, las líneas se extienden hacia el sur, hacia el poniente, hacia el norte, hacia el oriente de la capital, pero ninguna cruza de manera significativa la frontera con el Estado de México. Las terminales se apiñan en el borde, como si tuvieran miedo de ir más lejos. Ciudad Azteca en el noreste, Pantitlán y La Paz en el oriente, 4 caminos en el norte. El límite administrativo funciona como una muralla invisible que el metro decidió, hace décadas, no cruzar. El costo de esa decisión no lo pagan los planificadores, lo pagan los habitantes de Ecatepec, de Nezahualcóyotl, de Chimalhuacán, de Ixtapaluca, que cada mañana hacen el viaje en sentido contrario. Ellos cruzan la frontera, a pie, en combi, en Mexibus, para llegar a las terminales que el metro construyó en el límite. La infraestructura no va hacia ellos van hacia la infraestructura, y cada día que pasa, eso se traduce en tiempo, en dinero, en desgaste, en vidas que se consumen en el trayecto. Pero el problema de Ciudad Azteca no es solo la falta de extensión, es también lo que sucede dentro de la estación cuando llega todo ese flujo sin lugar donde ir. El diseño de Ciudad Azteca como terminal tiene una consecuencia que los usuarios conocen de memoria. Cuando el tren llega a la estación desde el interior de la ciudad, viene cargado, no lleno, cargado. La línea B atraviesa colonias densas, populosas, y recoge pasaje en cada estación. Para cuando llega a Ciudad Azteca, el convoy, ya no tiene espacio para absorber la demanda que espera en el andén. Esto genera lo que podría llamarse el efecto tapón. Los trenes que deben vaciar en Ciudad Azteca para iniciar el regreso hacia el centro se enfrentan con una marea de personas
que quiere subir antes de que los pasajeros terminen de bajar. Los pasillos se estrechan, el andén se satura, el tiempo de operación se alarga, y ese retraso se multiplica hacia atrás, en cascada, afectando a todas las estaciones que vienen después. No es solo incomodidad, es una ineficiencia sistémica que el diseño de la estación genera de manera inevitable. Una terminal de metro que recibe flujo de entrada masivo al mismo tiempo que necesita vaciar sus trenes no puede funcionar bien aunque todos los operadores y usuarios hagan exactamente lo correcto. El problema es estructural, está en el diseño, y el diseño no se ha cambiado. En 1999, cuando la línea B abrió su primer tramo, la ciudad La Posicional de México y el Estado de México tenían una relación de transporte que ya era complicada, pero todavía manejable. Había rutas, había combis, había un sistema informal que, con toda su caótica eficiencia, movía personas de un lado al otro sin que nadie tuviera que planear demasiado. Lo que nadie calculó con suficiente seriedad fue la velocidad del crecimiento. Entre 1990 y 2010, la zona metropolitana del Valle de México creció en más de 4 millones de personas. La mayoría de ese crecimiento no ocurrió en el centro de la capital, ocurrió en los municipios conurbados del Estado de México: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Chalco, Tecámac. Ciudades que se construyeron sin metro, sin trenes de cercanía, sin infraestructura de transporte masivo suficiente, mientras el empleo seguía concentrándose en la capital. El resultado es una estructura metropolitana donde la gente vive del lado que no tiene transporte y trabaja del lado que sí lo tiene. Y el único puente entre esos dos lados en el noreste es Ciudad Azteca, no una red, no un sistema, una estación. Eso no fue un accidente del mercado ni una fuerza natural de la geografía. Fue el resultado de décadas de planeación que trató a la zona metropolitana como si fueran dos ciudades distintas, con distintos presupuestos, distintas autoridades, distintas responsabilidades. La capital planificó para sí misma. El Estado de México planificó, en la medida en que planificó, para sí mismo. Y en el espacio entre ambos, en la frontera donde viven millones de personas, nadie planificó para ellos. Ciudad Azteca es el resultado más visible de ese vacío. Hay algo que se siente cuando entiendes todo esto y luego caminas por la estación en hora pico. No es solo incomodidad física, aunque la hay. No es solo el ruido o el calor o la presión de los cuerpos. Es algo más abstracto y más pesado. La sensación de que todo lo que está ocurriendo a tu alrededor fue, en cierto sentido, decidido de antemano, que el hacinamiento no es un accidente ni una mala racha. Es el resultado predecible de elecciones que se tomaron mucho antes de que llegaras tú, en oficinas que nunca visitarás, por personas que probablemente no usan este metro. Los usuarios de Ciudad Azteca no eligieron vivir lejos del centro. Muchos de ellos fueron empujados ahí por el precio de la tierra, por los programas de vivienda que construyeron conjuntos habitacionales en zonas sin infraestructura, por la dinámica de una ciudad que expulsó hacia la periferia a quienes no podían pagar la cercanía. Y después, la misma lógica que los empujó hacia afuera les ofreció como solución de transporte una estación terminal que nunca iba a ser suficiente para lo que necesitaban. Eso es lo que más duele de esta historia. No que Ciudad Azteca esté mal diseñada o insuficientemente financiada, sino que el problema fue construido sobre la gente más vulnerable antes de que hubiera siquiera una protesta posible. Y, sin embargo, el futuro de Ciudad Azteca no está sellado. Hay alternativas. Existen proyectos, propuestas, conversaciones técnicas que llevan años en papel esperando que alguien decida que moverlas al suelo vale la pena. La más inmediata, la que llevaría alivio más rápido, es la extensión de la línea B hacia Ecatepec. No detenerse en la frontera, cruzarla, llevar el metro donde vive la gente en lugar de obligar a la gente a ir donde está el metro. 2, 3 estaciones dentro del municipio cambiarían de manera radical la dinámica de Ciudad Azteca, porque redistribuirían el punto de entrada al sistema en lugar de concentrarlo en un solo nudo. Esta propuesta no es nueva, ha sido discutida, estudiada, planteada en distintos momentos por distintas administraciones, y ha quedado pendiente, siempre, por las mismas razones. El financiamiento cruzado entre la capital y el Estado de México es políticamente complicado,
Las voluntades no coinciden en los momentos en que el dinero podría estar disponible, y la urgencia de millones de personas que lo necesitan no genera suficiente presión sobre los ciclos electorales cortos en los que se toman estas decisiones. Pero hay algo más que una extensión de metro. El tren interurbano México-Toluca, cuya estación en Observatorio ya conecta el poniente, podría tener su equivalente en el nororiente. Un tren de cercanías que conecte Huehuetoca, Zumpango, Tecámac con la capital, pasando por zonas que hoy dependen exclusivamente de las carreteras y las combis para existir. La infraestructura ferroviaria que une el Valle de México está subutilizada en el noreste. Existe, no se usa para transporte de pasajeros porque nadie ha decidido que esos pasajeros merecen ese tren. Y en el mediano plazo está la pregunta más profunda, la que ningún plan operativo puede resolver, pero que cualquier política de transporte seria debe enfrentar. ¿Cómo se deja de planear el transporte de la zona metropolitana como si la Ciudad de México y el Estado de México fueran dos países distintos? La respuesta a esa pregunta requiere una institucionalidad que todavía no existe, un organismo metropolitano de transporte con autoridad real, con presupuesto real, con capacidad de planear y ejecutar sin que cada decisión tenga que negociarse entre dos gobiernos con intereses distintos y calendarios electorales desalineados. No es una idea imposible. Existe en decenas de ciudades del mundo. Existe en muchas ciudades más pequeñas y menos complejas que la zona metropolitana del Valle de México. Pero aquí no existe, y su ausencia se paga todos los días en Ciudad Azteca. Si alguna de estas soluciones se implementara, Ciudad Azteca dejaría de ser la única puerta. Seguiría existiendo, seguiría siendo importante, seguiría siendo un nodo de conexión entre la capital y el noreste metropolitano, pero ya no sería el único camino, y esa diferencia, ese simple hecho de no ser la única opción, le devolvería algo que nunca ha tenido, la posibilidad de funcionar a una escala para la que fue diseñada, en lugar de desbordarse todos los días bajo el peso de lo que el sistema no quiso resolver en otra parte. Piensa en lo que eso significaría: un andén que no colapsa a las 6 de la mañana, trenes que salen sin dejar a nadie en el andén, un trayecto que tarda lo que debe tardar, no lo que tarda cuando el sistema falla de manera predecible y rutinaria, una persona de Ecatepec que llega a su trabajo sin haber invertido ya, antes de empezar la jornada, el equivalente a una hora de su vida en esperar en un andén que no tenía suficiente capacidad para recibirla. Pero aquí está la pregunta que esta historia deja sin responder, porque no tiene respuesta fácil. ¿Cuánto tiempo más puede Ciudad Azteca sostener lo que la zona metropolitana no quiere resolver? ¿Cuántos trenes que pasan llenos hacen falta antes de que alguien decida que ya es suficiente? ¿Cuántos años de planeación inconclusa, de proyectos en papel, de promesas electorales que no sobreviven al cambio de administración, constituyen el límite? Cada día, cientos de miles de personas llegan a Ciudad Azteca desde el noreste, cruzan la frontera que separa sus municipios de la capital, esperan en andenes que no fueron diseñados para tanta gente, y lo hacen porque no tienen alternativa, porque la ciudad que habitan tomó decisiones que los convirtieron en usuarios cautivos de una terminal que lleva décadas siendo insuficiente. Ciudad Azteca no fue un accidente, fue una elección de dónde terminar el metro y no ir más lejos, una elección de construir para el presente inmediato sin preguntarse qué pasaría cuando el Oriente siguiera creciendo, una elección de tratar la frontera administrativa como si fuera también una frontera de derechos, y mientras no se tome la elección contraria, el andén seguirá colapsando, mañana, y pasado, y el lunes siguiente, debajo de los pies de quienes no tuvieron voz para elegir otra cosa,